Bueno, buenas noches, ya hemos iniciado. Eh, bueno, la entrevista está más relacionada a poder conocer un poco más de su vida, de quién es el candidato a diputado. Ujú. Tengo entendido que usted está yendo por la circunscripción 5. No, yo soy el quinto, soy candidato plurinominal, el quinto en la lista. Ah, ok, ya. Eh, la- ¿Cómo se describe usted como José Luis Bedregal? Bueno, a ver, esencialmente creo que como una persona que es el fruto de distintas circunstancias de la vida, ¿no? Como todos, como todos somos, pero a mí me queda absolutamente claro que soy el resultado de el esfuerzo de una familia que ha trabajado muy duro para poder educar a sus hijos, como es la gran mayoría, si no todas las familias en nuestro país, ¿no? He tenido padres que se han sacrificado mucho para poderles dar a sus dos hijos, creo, la mejor educación que ha podido estar a su alcance en función de sus posibilidades económicas. Soy el segundo hermano de dos que somos en la familia y por eso siempre quedo muy agradecido y muy reconocido por el esfuerzo que hicieron mis padres, a pesar de sus propias limitaciones en términos económicos o de posibilidades, etcétera, pero que me han permitido tener una gran educación, creo yo, privilegiada, diría, respecto a la gran mayoría de los bolivianos, ¿no? Más hace unos años atrás, cuando era prácticamente un lujo terminar el bachillerato, estar en la universidad, terminarla. O sea, eran muy pocos quienes podían ingresar a la universidad y terminarla con éxito. Yo he podido hacerlo, no solamente terminar la universidad, sino además, fruto de las circunstancias y de las oportunidades que te va dando la vida, poder estudiar también en el exterior, ¿no? Aprovechar esto y bueno, y en función de todas esas oportunidades que vienen de la educación esencialmente, ¿no? Del esfuerzo, como te decía, que hace una familia, pues uno va agarrando esas oportunidades y aprovechándolas para seguir desarrollando como persona y bueno, estar donde uno está. Me comentaba que usted ha estudiado en el exterior y tengo entendido que lo ha hecho en la carrera de psicología, ¿verdad? Sí, Eh, estudié en... ¿Por qué ha elegido esa carrera? Bueno, a ver, siempre me han gustado las ciencias sociales, ¿no? Y las humanas. Entonces, la filosofía, la sociología, la psicología, siempre han sido de mucho interés para mí. La historia siempre me ha gustado, no solamente en el colegio, sino fuera del colegio. O sea, siempre ha sido, he tenido el hábito de leer mucho historia. Es algo que mi madre, sobre todo, me hizo gustar. Me acuerdo que tenía un libro sobre la historia griega, un libro que no era muy grande, era pequeñito, que a ella le habían regalado en colegio, en octavo grado, cuando recibió un premio, ¿no? Y el premio que le dieron en una escuela pública fue ese pequeño libro, que ella lo guardaba, seguramente tenía mucha significación para ella. Eh, pero ese libro, desde pequeño, a mí me hizo gustar mucho de la historia, ¿no? De la historia universal y la historia de nuestro país. Entonces, creo que de ahí viene un poco la afición por las ciencias sociales. No niego también que el colegio, vengo de un colegio jesuita, he tenido la oportunidad de conocer también muchos maestros que me han llamado mucho la atención, ¿no? A pesar de que el colegio está más orientado a las ciencias exactas, el Colegio San Ignacio, pero mis profesores en las áreas sociales han sido también muy interesantes, ¿no? Y me han hecho gustar mucho esta parte, digamos, del conocimiento. En relación a lo que usted me cuenta, ¿cómo era José Luis Bedregal de niño y cómo era también en la juventud? De niño era,
estaba entre los mejores alumnos de mi curso, si no el mejor, ¿no? Ya de adolescente ya no. Ya no de adolescente. Recuerdo que en básico, hasta quinto básico, intermedio, incluso era el mejor alumno o el segundo del colegio. Me esforzaba mucho, pero luego comenzó a salir la beta, no sé, pues, ¿no? De dirigente, qué sé yo, no sé qué decirle. Y comenzaba entonces a implicarme mucho en el tema de la directiva, de la promoción, del curso, de esto, lo otro. Me entregaba mucho a eso, tenía la confianza, el cariño de mis compañeros de curso, de promoción, pero eso hacía también que comience a defeccionar en las notas, ¿no? Así que ya en medio, que es la secundaria superior de ahora, ya no era el mejor alumno ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, tampoco estaba mal, demasiado mal, pero ya eh, comencé además, me gusta mucho el deporte, practicaba varios deportes y mucha actividad vinculada a la promoción o a lo social, en fin. Eso es una juventud que yo agradezco a la vida porque la he disfrutado muchísimo, mucho. La vida en colegio le tengo mucho agradecimiento al colegio, a los profesores, a los amigos. Sí, soy muy ¿Y, afortunado en eso. y cuál es de usted su plato favorito? Uh, la verdad es que, mira, ayer me preguntaban o estábamos comentando sobre el plato bandera de La Paz. ¿Cuál es el plato bandera de La Paz? Yo creo que es una herejía pensar en el plato bandera de La Paz porque hay tantos platos deliciosos, ¿no? Tienes desde el ají de fideo que es espectacular, me da mucho recuerdo a mi madre, hasta el plato paceño que es único, esa combinación de las habas con el choclo, el quesito frito o crudo y la invención, porque muchos jóvenes no sabrán, pero originalmente, hermano, el plato paceño no tenía chuleta asado, Sí. ¿no? No tenía, claro, era sin carne, ¿no? Yo me acuerdo que ese era, cuando era chango, pues se decía, no, ese no es original, tiene carne, no sé qué. En cambio, ahora ya se ha popularizado, ya es general, no puedes pedir Normalizado. normalizado ya, ¿no? La chuleta o el buen asado, que es espectacular esa combinación, es un plato delicioso. El fricasé, ni hablar, es una sopa que no es común, una sopa de cerdo no es común no en ningún país, pero en América Latina no es común una sopa de cerdo con picante, o sea, yo por lo menos no la he visto en ningún lado. Sopas de cerdo sí, por supuesto, sobre todo de menudencias, pero no una sopa picante, ¿no? Es muy particular también. Em, como esos, hay otros platos que también merecerían ser plato bandera de La Paz. Es muy difícil elegir un solo plato, pero sí te puedo decir que tal vez de niño me gustaba mucho el puré de papas con bogas. Las bogas prácticamente ya no existen, eran un pescado del lago Titicaca, las boguitas. Creo que están en extinción, ¿no? Hay No muy he probado. poquitas, ¿no? No. ¿Ves? Hay muy poquitas, pero era lo más delicioso, un pescado muy noble, pequeño, de poca espina, pero de un sabor muy agradable, una textura muy agradable, que eran pescaditos que venían del lago. Después ya me acuerdo que ya en secundaria, promoción, mi plato favorito se convirtió en la sata de pollo, ¿no? Es otro plato paceño también, creo que es de La Paz, pero que hasta el día de hoy es uno de mis favoritos. Por supuesto el fricasé también, ¿no? Entonces tengo varios, y el chairo, que también es Delicioso. espectacular, ¿no? Sí. Entonces tengo varios platos favoritos. Eh, a usted le dicen Pepo, ¿por qué le dicen Pepo? Esa es una historia que me gusta mucho, es muy particular, sencilla, pero es interesante. ¿Sabes que a los José se les dice Pepe, Sí. ¿no? En mi casa, cuando yo nací, mis padres en Obrajes tenían una casita, tenían un tordo. El tordo es estos pájaros negros con pico naranjado que silban mucho y silban muy bonito, ¿no? Y el tordo se llamaba Pepe, ¿no? El tordo tenía más años que yo, o sea que había vivido, me había predecido en mi casa, él había estado antes que yo en mi casa, ¿no? Y cuando yo era un bebé, pues el tordo ya silbaba y vivía ahí.
Y ya cuando fui creciendo, caminaba, corría, pero de muy, muy pequeño. Cuando decían Pepe, llamaban en la casa a mi papá y mamá, a mi hermano Pepe, entonces íbamos el Tordo y yo, los dos, ¿no? Pues los dos éramos Pepes, ¿no? Entonces no podía ser así, pues, o sea, alguien tenía que dejar el nombre de Pepe. El Tordo se llamaba Pepe, ¿ya? Entonces, alguien tenía que dejar perder el nombre. Y ganó el Tordo. El Tordo se quedó con Pepe, ¿no? Y yo tuve que cambiar, a mí me cambiaron a Pepo. Y esa es la historia de por qué soy Pepo. Qué interesante. Sí. ¿Cuál es el momento más bonito de su vida que recuerda? Sí, el momento más bonito. Son varios, pero los momentos más lindos, los más hermosos, son el nacimiento de mis hijas, ¿no? Tengo dos hijas, una ya tiene 21, la otra tiene 10, pero son los momentos más bellos de mi vida, ¿no? Como que hoy siguen siendo los momentos que comparto con ellas, los momentos más lindos, ¿no? Más bellos, los que más agradezco a Dios. Y el momento más crucial, feo de su Uy, vida. es la muerte de mi padre y la muerte de mi madre. Esos son. Uy, Sí. perdón. No, no, es parte de la vida. Yo soy católico y me han enseñado que la vida no es otra cosa, sino que el paso de una vida a otra, ¿no? Porque creemos en la resurrección, ¿no es verdad? Los católicos, los cristianos, y la muerte no es otra cosa que el paso de una vida a otra, pero por supuesto siempre queda la tristeza de tantas cosas que no has hecho, ¿no? Y que hoy me encantaría hacer con mis padres. Eso. Bueno, ¿cuál ha sido la persona que ha influenciado en su vida? Justamente ellos, ¿no? Mi padre y mi madre. O sea, yo siempre digo todo lo que soy en gran medida, sabiendo que las circunstancias, por supuesto, también confluyen para que uno sea lo que es en la vida. Mucha gente linda, sabia, que se ha cruzado en mi camino y que me ha inspirado en muchas cosas. Me ha enseñado mucho, pero además han servido de ejemplo. Grandes personas que yo respeto y que sigo admirando. Pero sin duda alguna, las personas que más han inspirado mi vida han sido mi madre, una mujer luchadora, muy luchadora, de origen quechua, ¿no? Mi abuela era una mujer de pollera, quechua, de armas llevar, una mujer de un carácter muy duro, mi abuela, ¿no? Y por lo tanto mi madre también fue una mujer de mucho carácter, mucha fuerza, mucho temple, un carácter duro, pero una persona muy noble, muy dada a ayudar a la gente, ¿no? Y que bueno, pues ella conducía a que la gente viva mejor, ayudando por aquí, por allá. Admirable. Eh, Ella no pudo tal vez tener la suerte de estudiar en la universidad, esas cosas, ¿no? Pero creo que no le hizo falta a ella, ¿no? Por el carácter que tenía. Y mi padre, que era más bien una persona de un carácter mucho más noble, era un bonachón, un hombre muy querido en el barrio, en la zona, en el trabajo, etcétera, muy respetado, pero con un carácter mucho más sencillo, más alegre, ¿no? Hijo él de una mujer aymara, ¿no? Pero una aymara blancona de ojos claros, de pollera, también muy, muy firme en su forma de ser, y pues mi padre heredó, creo, eso, y fue un hombre que luchó en la Revolución Nacional, fue un miliciano él, siempre lo he admirado, no solo porque admiro a las personas que están dispuestas a morir por sus ideas, sino que de él aprendí a admirar a la gente, a respetar a la gente que incluso está dispuesta a matar por sus ideas. ¿Por qué te digo esto? Porque para un católico el matar es algo muy complicado, ¿no? Me parece más fácil a mí morir por tus ideas, yo estoy dispuesto a morir por mis ideas.
pero no sé si estoy dispuesto a matar por mis ideas, ¿no? Creo que no estoy dispuesto. Y él viene de una generación donde después de la Revolución Nacional las fracturas, las confrontaciones políticas eran tan fuertes que estabas dispuesto a matar a tu contrario político. Y mira, yo viví la experiencia interesante esta de que el mejor amigo de mi padre era falangista y mi padre era movimentista, un miliciano, un militante armado del partido, ¿no? Los milicianos eran una fuerza prácticamente paramilitar del partido que derrotaron al lado de la policía, conjuntamente con la policía, derrotaron al ejército que respondía a la rosca minera, o no, al sector conservador en la década de los 40, 50, etc. Pero después de la Revolución Nacional, ya en la década de los 60, 70, la confrontación, el revanchismo natural, además después de que el movimentismo había perseguido a los falangistas, los había encarcelado, los había llevado a campos de concentración, había habido muertes en ambos bandos, pero el gobierno, el poder lo tenía el MNR, por lo tanto los había hecho corretear a los falangistas, se volcó, como suele ser la historia, y la falange, si bien había entrado con el MNR al gobierno del general Banzer, logra que se expulse al movimentismo y se queda la falange en el poder. Y comienza una persecución a la inversa. Los falangistas persiguieron a los movimentistas, también los ajusticiaron, hubieron ejecuciones sumarias, campos de concentración en la década de Banzer, en Achocalla, en Viacha, en la isla de Cuati, donde se torturaba a los movimentistas, como lo habían hecho los movimentistas con los falangistas. O sea que ya te imaginarás, era una confrontación, pero de además militancia armada, ¿no? Y la vida de mi padre o de mi familia hacía que su mejor amigo era falangista y él era movimentista. Y los dos eran militantes armados, ¿no? Y en su momento, cuando echaron al MNR del gobierno de Banzer, comenzó la persecución falangista, fue justamente su amigo, su mejor amigo, el que fue a tomar la casa de mi padre, donde estábamos nosotros, estaba mi familia, estaba mi hermano, el pequeño y yo prácticamente un niño, pero él armado con una pistán, que es como una metralleta con patas, apostado en la parte superior de la casa, con vista al callejón que daba a la puerta de ingreso de mi casa en la calle 12 de Obrajes. Le gritaba a su amigo, fulano, ¿no? Entra si eres hombre, pero estaba esperando con una metralleta para matarlos a él y a quien entrara a la casa porque él estaba defendiendo a su familia. Y de fuera estaba su mejor amigo que también le gritaba, fulano, sal, no seas cobarde porque vamos a entrar, ¿no? Y te vamos a matar, ¿no? Amigos de toda la vida, desde la infancia, pero la relación política era así. Gracias a Dios, ni uno entró ni el otro tuvo que disparar defendiendo su casa, y pasada la turbulenta década de los 70, se apaciguó todo y volvieron a ser los grandes amigos de toda la vida que jugaban pelota de mano, cachi, en Obrajes en la calle 1, hasta los últimos días de su vida, ¿no? Hace unos días encontré justo al hermano de este amigo, el señor ya está muy mayor, pero recordábamos esto, cómo a pesar de ser amigos de la vida estaban dispuestos a matarse por sus ideas, ¿no? Y es una cosa que yo he respetado mucho, que yo no sería capaz de hacerlo. Eso es. Qué historia muy cercana a la que usted ha vivido de la selección. Relacionado a eso, usted, ¿cómo ingresa a la política? Ya te imaginarás que al tener un padre tan metido en política, a pesar de que él no era un dirigente de mandos altos, sino más bien un dirigente que venía de la escuela sindical, él fue dirigente nacional de los trabajadores municipales, pero era un dirigente partidario de base, de zona, de barrio. Él era un dirigente del MNR en Obrajes,
¿no? Y además su cuñado, mi tío Walter Lanza, sí era un dirigente también sindical a nivel nacional del sector petrolero, que era muy poderoso en todo este periodo post-revolución nacional. Así que tenía una familia muy metida en política, ¿no? Muy metida en política, que por supuesto me enseñó también que cuando no hay democracia la cosa se pone dura y tienes que estar listo para escapar de tu propia casa, de que tienes que ocultar documentos, ocultar libros. Recuerdo que los libros políticos los teníamos que ocultar, no tenerlos a la vista o deshacernos de ellos, de los libros de mi padre. Tener el temor de que si era tarde y alguien de tu familia no había llegado, preocuparte, ¿no? Por si lo habían detenido. En fin, ¿no? Entonces no eran precisamente cosas muy positivas, pero era de admirar que estaban dispuestos a correr con ese costo, ¿no? Toda la familia, por las ideas, por ideas, ¿no? Él nunca fue funcionario público de gobierno, del partido, jamás en su vida, nunca pidió nada a su partido. Y eso, por supuesto, te inspira, ¿no? Y yo comencé, si quieres, a militar en las ideas del nacionalismo revolucionario, acompañando a mi padre, pues, a sus reuniones, ¿no? A escuchar, ver cómo discutían, lo que decidían, hacer activismo político con él a su lado desde muy niño. Y eso me adentró a la política. Estaba como candidato también del MNR, ¿verdad? Sí, a ver, yo fui dirigente universitario a finales de la década de los 90 y eso me permitió, por supuesto, adentrarme mucho más en el quehacer político a nivel nacional. Conocí muchos dirigentes jóvenes, mayores que mi persona, pero que tenían una gran capacidad, que muchos han jugado un papel importante en la historia contemporánea. Hoy varios de ellos, ya tal vez de la tanda mía, son ministros, han sido diputados, son diputados, senadores, en fin, pero nos educamos y aprendimos juntos en la pulseta universitaria, en el debate universitario. La universidad pública, sobre todo, es una gran cantera de formación de líderes políticos, eh, y creo que eso fue muy importante. Y ahí yo comencé a hacer mis primeras armas y por supuesto por mi vinculación familiar, el primer partido al que me acerqué fue al MNR, el partido de mi padre, ¿no? Volví de Cuba, fui a estudiar a Cuba a finales de los 90, mediados finales de los 90. Ahí, paradójicamente, fue la gente vinculada al Partido Comunista Cubano que me enseñó mucho de la historia boliviana contemporánea. Me enseñó mucho de la relación del MNR, la Revolución Nacional, con la Revolución Cubana, ¿no? Ahí aprendí cómo la Revolución Boliviana del 52 había sido un hecho histórico que inspiró los movimientos revolucionarios de América Latina, ¿no? En Cuba aprendí, gracias a grandes compañeros del Comité Central del Partido Comunista Cubano, cómo Bolivia había sido el primer país